Muy buenos días, qué bendición estar aquí con ustedes un viernes más en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Ciertamente no nos cansamos de decir que es un privilegio compartir con todas ustedes, con esta comunidad de hermanas que se ha creado aquí todos los viernes con el único fin de buscar conocer más a Dios y vivir para reflejarlo en este mundo que tanto lo necesitas. Si por casualidad estás aquí por primera vez, queremos decirte que este programa es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones. Así que te invitamos a que puedas conocer más sobre nuestro ministerio. Visita nuestra página www.avivanuestroscorazones.com. También, si quieres ver otros programas de Arraigadas, puedes verlo aquí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hoy les cuento que es un día con muchas emociones encontradas. ¿Y por qué yo digo eso? Porque tristemente hemos llegado al final de nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y yo no sé ustedes, pero para mí ha sido increíble no solo ver la parte teológica que hemos visto de todos estos atributos, sino la parte experiencial. Ver las diversas formas en que las personas o de los cristianos podemos experimentar de primera mano alguno de estos atributos y por otra parte también conocer esos atributos, los cuales se llaman los incomunicables, los que definitivamente nos deben de llevar a vivir de una manera diferente. El día de hoy, el día de hoy culminamos con un atributo que es el más llamativo, yo pudiera decir. ¿Y por qué digo así, llamativo? Porque es el único que se repite 3 veces y esa es su santidad. Y para hablar de este tema, tenemos hoy con nosotros nuevamente a Jonathan Jerez, quien nos estará compartiendo sobre este atributo. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Hola Yamel, buenos días. Bien, Qué, gracias a Dios. ¿Y tú? qué bueno, bien, contenta de tenerte aquí con nosotras. Ya teníamos unos cuantos meses que no te teníamos por aquí, o sea que estamos contentas de tenerte Tenía a Sara aquí. en representación. ¿Eh? Tenían a Sara en representación de los dos. Exacto, teníamos a Sara, exacto, o sea que más o menos ahí ya estás bien representado, pero nada, contenta de que tú puedas estar con nosotros hoy y compartir sobre este atributo. Y para empezar, Jonathan, las escrituras frecuentemente se llama a Dios el Santo. Ujú. Entonces yo te hago la primera pregunta, ¿a qué se refiere que Dios sea santo? Sí. Bueno, yo creo que, como tú decías, la santidad de Dios es santidad es uno de los términos que si tú has estado en la iglesia por unos meses, yo espero hayas escuchado el término santidad, porque está en toda la Biblia. Y la santidad de Dios es el término, una de las cosas que en un sentido más se menciona y en otros sentidos menos entendidos, yo creo, por todos nosotros, mal entendidos. Uh-huh. Y es un tema que a mí me apasiona, y del cual he enseñado antes y pienso mucho al respecto, porque yo creo que, como te decía, como creyentes, crecemos en la iglesia, tenemos muchas lagunas acerca de lo que la santidad de Dios es, lo que no es, y a veces un entendimiento incorrecto de lo que es y no es. Pero cuando yo pienso en la santidad de Dios y reflexiono en lo que como la Biblia trata el tema de la santidad de Dios, obviamente no tenemos que remontar al Antiguo Testamento primero para ver cómo la palabra de Dios usa ese término, primero acerca de Dios y luego acerca de otras cosas, Uh-huh. ambas cosas y personas. Y mi definición puede ser sumamente simplista, pero yo creo que para comenzar, hay dos términos que a mí me llegan a la mente cuando yo pienso en la santidad de Dios. Uno es separado y el otro término es dedicado. Wow, Entonces, interesante. es como dos caras de una misma moneda, llamada santidad. Entonces, yo creo que hay uno de esos dos aspectos que se enfatiza generalmente más que otro. Yo personalmente, a través de mi caminar cristiano, he escuchado muchísimo más el tema de la santidad tratado casi exclusivamente
desde el ángulo o de la perspectiva o el lado de la moneda de separado de o diferente a. Pero no mucho se dice acerca de Dios y acerca de nosotros con relación al otro aspecto integral de la santidad, del concepto de la santidad, que es dedicados a algo, devotos a algo. Y es mi parecer que cuando yo leo la Biblia, el más enfatizado de los dos es el segundo. Pero muy interesante eso. Devotos a, dedicados a. No es el único significado que la palabra tiene y nunca esos dos funcionan ni se usan separados o independientes del otro. Se asume se están interconectados. Pero cuando uno lee, por lo menos cuando yo me pongo excelente, ese entendimiento de lo que la santidad de Dios y la santidad nuestra derivada de Cristo, y en el Antiguo Testamento la santidad de objetos para la adoración, en el tabernáculo, significa siempre es ambas. Entonces el problema yo creo de ver solamente el aspecto entre comillas, porque ninguno son negativos, pero ya no es negativo o positivo. Separados de y solo verlo desde esa perspectiva, es que yo creo que nos deja como en una especie de limbo, en inglés le dicen idle, es como como ahí, como separado de, pero como flotando y ahora exacto, como en el aire, como decimos en Dominicana. ¿Y ahora qué? Y yo creo que ese es como la perla que falta, es separados de algo, pero con fin de algo, con un propósito específico que incluye parte de lo que, integral de lo que significa ser santo. Entonces, cuando yo pienso en santidad de Dios, yo pienso en Dios, un ser que es separado de absolutamente todo lo que no es Dios. En otras palabras, Dios es santo significa Dios es Dios. Y Dios es santo significa Dios es devoto, Dios está dedicado a algo. Y esas son, entonces la respuesta a esas dos cosas son separado de qué ahí vamos a ver más adelante. Dedicado a qué. Pero básicamente yo pienso en la santidad de Dios de esa manera. ¿Sabes, Jonathan? Mientras te escuchaba, ahora me cambiaste mucho de lo que yo iba a decir, porque particularmente yo, cuando pienso en ese atributo, y bueno, te lo mencionaba antes de que empezáramos, viene a mi mente el capítulo de Isaías 6, o sea, inmediatamente, y sabemos que la Biblia menciona mucho, como tú has dicho, desde el inicio, digamos, ¿no? Pero a mí me lleva siempre a pensar a eso, a esa visión, que yo creo que si tú la lees, por lo menos yo, te deja sin aliento, o sea, yo no me imagino haber estado ahí como Isaías y haber visto eso. Y en esa visión, particularmente, vemos unos serafines que cantan. Y por eso decía, bueno, cuando tú decías dedicado a esos serafines que están ahí, es donde vemos entonces que cantan y dicen, Santo, Santo, Santo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ese atributo, Jonathan, se repite 3 veces? O sea, ¿por qué nosotros no decimos, no, Dios es amor, 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 o Dios es misericordia, 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 si no es Dios, es santo, santo, santo? ¿Por qué ese atributo es el que se repite 3 veces? Yo creo que nos gustaría más que fuera Dios amor, amor, amor. Bueno, sí, yo creo que Dios, bueno, ¿cómo te lo pongo? En realidad, yo creo que aún eso a veces es mal entendido. El hecho, santo, 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 el uso de 3 palabras, el uso de una palabra 3 veces es una costumbre hebrea, en el lenguaje hebreo. Y es una costumbre del pueblo, era una costumbre del pueblo judío, del pueblo hebreo. Santo, santo, santo no es la única palabra en las escrituras con la que eso ocurre. Ok, gracias por Jesús es el único atributo de Dios, por decir un atributo, aunque podemos hablar un momento de... Yo ni siquiera
veo la santidad de Dios como un atributo de Dios. Okay. Es sencillamente, santidad es la persona de Dios, punto. No es ni siquiera una cualidad o atributo solamente. Lo que es la suma de todo, la suma de todo. La santidad de Dios no es un atributo más en la lista de atributos. Okay. Como yo dije, Dios es santo, significa Dios es. No hay momentos donde Dios ejerce su santidad y otros momentos donde Dios no ejerce ese atributo. Eso nunca ocurre. Entonces, volviendo a lo que decía, Jesús, tengo todas las notificaciones ahí. Tranquilo, eso suele suceder. Estamos en vivo. Sí, señor, eso suele suceder. Por lo menos todas las que hacen ruido. Exacto. Yo decía que Jesús, a través de su vida y ministerio, en su predicación, ¿verdad? Nosotros escuchamos, cuando ustedes leen en su Biblia en español, van a leer, a veces dice, de cierto te digo. Con frecuencia se usaba la repetición de términos y esa palabra usada es la palabra amén, que se traduce de cierto te digo. Nosotros generalmente no la traducimos amén, amén, amén o amén, amén te digo. Decimos de cierto te digo. O sea que la repetición de ciertos términos era una manera de enfatizar. Es como lo que nosotros llamamos, ayúdame con el español, pero con lo que nosotros llamamos bold. Bold. La letra. El negrita. La letra el negrita, énfasis. La letra en negrita. El énfasis. Y el italic, que es cursiva. Sí, el cursiva. Exacto. Cuando tú estás escribiendo algo y tú quieres resaltar algo, tú lo pones en negrita o lo pones en cursiva y luego lo cambias otra vez y al lector eso le envía una señal y dice, espérate, esto es algo importante, esto llama la atención, esto es algo diferente al resto, esto es una palabra que este autor no quiere que se me olvide, esta palabra resume lo que él está diciendo, o etcétera, etcétera. Entonces es el único que ocurre 3 veces. Pero no es el único que tiene, no es la única palabra que en la palabra de Dios vemos esa repetición, esa práctica. Lo significativo eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Esto tiene alguna implicación entonces? O sea, claro, que digamos, teológicamente hablando para profundizar. Lo significativo de esta palabra, que es la única que ocurre 3 veces, en cuanto a la descripción de Dios, lo cual implica suma, extrema importancia. Hablan entonces de esa importancia. Claro, lo que eso no estaba meant to be, no, el propósito de resaltar santo, 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 nunca fue, no creo que es, poner la santidad de Dios a pelear con los otros atributos de Dios. Y yo creo que con frecuencia eso es lo que nosotros hacemos. Por eso puse el ejemplo, porque eso es lo que mucha gente dice. Aún como a mí me causa como un cortocircuito, cosas como Dios es amor, pero también es santo. A mí eso me da un cortocircuito, porque es como si esas dos cosas fueran contrarias y no lo son. Nosotros, como tú decías ahorita, quisiéramos que fuera amor, 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 pero él no es amor, 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 él es santo, santo, santo. Bueno, yo creo que aún eso es una falsa dicotomía. Dios es amor, punto. Exacto. Y su amor es tan perfecto como su santidad es perfecta. Y no hay ninguna dicotomía ni rivalidad entre el amor de Dios y la contradicción tampoco. El amor de Dios es santo, la justicia de Dios es santa, y no hay ninguna contradicción entre esas cualidades en Dios. O sea que yo nunca siento la inclinación o el deber de balancear el amor de Dios, ni de balancear la santidad de Dios. Es como que el amor es cuando queremos hablar bien de Dios y la santidad es cuando queremos advertir gente de que asustar a la gente con Dios es esto. Entonces yo creo que eso es una falsa dicotomía que nosotros hemos creado por nuestra manera de ver a Dios. Y leemos leemos la Biblia a través de nuestro lente. Lamentablemente. En vez de cómo la Biblia describe a Dios. Ahora, eso no significa que Dios no es fuego consumidor y que con Dios no se juega. Y que es claro que sí, pero el poner los atributos de Dios a pelear, como si yo tuviese que balancear su amor porque
Dios no ama tanto así, hay que balancearlo un poquito con la santidad. Yo creo que eso es un grave error. Tú sabes que cuando Betsy vino, uno de los programas que tuvimos, ella hizo una analogía que es básicamente lo que tú nos estás diciendo, o sea, es ver como los atributos de Dios como un prisma. El prisma, donde quiera que tú lo miras, vas a ver, o sea, entonces de cada lado salen esos colores, o sea, pero es un solo prisma, lo único que dependiendo de, o sea, eso es, o sea, todos los atributos de Dios van unidos, esa es la esencia de Dios y es como tú dices, o sea, yo no puedo quitarle, o sea, y el pastor Sugel cuando vino nos decía, que él habló de la ira de Dios, él habló de la justicia de Dios, pero él decía, pero ninguno de esos van separados del amor de Dios. Entonces, ese ha sido, digamos, el propósito que hemos, al hacer estos programas, es ir uniendo y ver de que yo no puedo separarlos ni verlos, pero es ir viendo sobre esas percepciones que nosotros mismos tenemos y que a veces ni nos damos cuenta. O sea, no es algo, digamos, que yo quiero rebajar a Dios, sino es como tú dices, leemos la Biblia con los lentes nuestros, no realmente como la palabra de Dios quiere que nosotros lo leamos. ¿Y ibas a decir algo más? No, iba a decir que estoy completamente de acuerdo. En última instancia, como te decía, todos los demás, porque la santidad de Dios es sencillamente la definición de quién Dios es, porque Dios no puede ser otra cosa, no es algo que Él ni siquiera tiene que ejercer en un sentido, Él no tiene que empujar para ser santo, Él sencillamente tiene que ser. De la misma manera como la luz no tiene que empujar la oscuridad, lo único que tiene que hacer es brillar, la oscuridad se va. Exactamente. Lo mismo pasa con la pureza e impureza. La pureza no tiene que empujar y pelear contra la impureza. La pureza sencillamente tiene que ser y todo lo demás se da. O sea que todos los demás aspectos intrínsecos de Dios, lo que tú has estado llamando atributos trascendentales de Dios, los atributos incomunicables de Dios, todos esos no son más que una expresión de quién Dios es, de la misma cosa. Exacto. Su amor es una expresión de quién Dios es quien Él es. Exacto, Dios es amor. Su amor se expresa santamente porque Él es santo. Exacto. Y su santidad permea todos sus atributos. La misericordia de Dios está permeada por todos sus demás atributos. De hecho, la ira de Dios y la justicia de Dios son expresiones del amor de Dios. Amén, amén, amén. Yo no puedo, de hecho, todos estos atributos como la misericordia, la gracia, la justicia, la ira de Dios no es un atributo de Dios, es una expresión de uno de sus atributos. De hecho, la ira de Dios no es ni siquiera intrínseca a Dios, es una expresión de su amor, es una expresión de su amor por todo lo que es bueno, lo que es bello, lo que es justo. Y como Dios manifiesta el amor de Dios por Dios cuando la justicia y lo bueno se ve amenazado por el pecado y por el mal. Es la manera del amor responder. La ira no es más que la manera de el amor responder ante la injusticia o el pecado o el mal. Si uno de mis hijos se ve bajo ataque por un extraño, mi ira contra ese extraño, claro, va a salir. No sencillamente ira contra el extraño. La razón por la que yo me airo contra alguien que quiera hacerle daño a uno de mis hijos es primeramente, porque yo amo a mis hijos. Y por ese amor que tengo por mis hijos, yo estoy dispuesto a airarme contra alguien. Claro, exacto. Right? Entonces, es una expresión del amor de Dios. Ninguno de sus atributos intrínsecos debe jamás ser definidos o entendidos últimamente de acuerdo a su expresión después de la caída. En otras palabras, hay lo que algunos teólogos llamaban ad extra, ¿verdad? Los intrínsecos y externos de Dios. Comunicables o incomunicables. Comunicables e incomunicables. Y Dios nunca experimentó ira hasta la caída. Exacto. Hasta la caída de Satanás. Sí, claro. Primero, ¿verdad? Exacto. En otras palabras, antes de la fundación y creación de todo lo que no es Dios, Dios nunca
experimentó ira, nunca experimentó justicia, nunca experimentó misericordia, nunca experimentó ni expresó gracia dentro de la Trinidad. Por tanto, todos esos atributos, vienen como en su última instancia, están conectados a atributos que pertenecen de manera intrínseca a la persona de Dios. Son expresiones de otros atributos que sí son intrínsecos a la persona de Dios. Y esos son el amor. El amor está ahí. Y es por eso que 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. Dios no solo ama ni expresa amor. Dios es su eso. Esencia. Así como Dios es santo, Dios es amor. Esa es su esencia y esas cosas son inseparables. Exacto, sí, muy bien, muy bien. Tú sabes que escuchándote así, ahora siguiendo con la misma línea de leer la Biblia con nuestros lentes y lo que se cree en la cultura popular, tú sabes que normalmente cuando se piensa en santo, normalmente, y como tú decías, es esa tradición que traemos, sobre todo en Latinoamérica, yo me enfoco más, es de esas figuras en esas antiguas iglesias o personas que son sin defecto, como que caminan, o sea, levitan, caminan en el aire, ¿no? Que es una santa o es un santo, o sea, usamos esa expresión y hasta se asocia, Jonathan, con algo místico, con algo sombrío, tenebroso, o sea, como que tiene como un aura esa palabra cuando se usa, pero en la palabra de Dios encontramos varias veces una frase que es la hermosura de la santidad de Dios. Entonces, cuando la Biblia usa esa frase, o sea, ya ahí me cambia la perspectiva porque me está apuntando no necesariamente a algo, tú sabes, así que da miedo, tenebroso, lo que sea. O sea, ¿a qué quiere decir eso? ¿Y a qué nos apunta esa frase de la hermosura de la santidad de Dios? Yo creo, alguien que a mí me ayudó mucho con eso fue R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios, porque él da un ejemplo que a mí me pareció genial para entender la relación que hay entre eso que tú dices, el aspecto místico, tenebroso, si se puede decir, terrible de Dios, porque Dios es distinto, ¿verdad? Así comenzamos, Sí. diciendo que es diferente, separado de, apartado de, no hay nada que sea como Él. Nosotros no tenemos la menor idea de cómo Dios es y quién Dios es. Nadie jamás ha visto a Dios, dijo Jesús. Dice Juan comenzando su evangelio, y Jesús vino a revelarlo. Él ha visto al Padre. Y ahora que Él ha venido a nosotros hemos visto cómo el Padre es en Cristo, porque Él es uno con el Padre. Pero este aspecto de Dios, como Isaías vio cuando tuvo su visión, donde al ver a Dios por como Dios es, este ser que no es nada como lo que yo soy, causa en pecadores, porque nosotros vivimos a la luz de la caída y en el resultado de la caída, donde estamos infectados hasta the core, ¿verdad? De pie a cabeza. Y maldad, de pie a cabeza. Todo de nosotros está infectado de pecado y maldad. Y hemos sido redimidos y estamos en proceso de santificación. Pero Sproul decía que hay algo en nosotros, seres humanos, y es Dios lo puso allí. Nosotros estamos creados para el asombro. Fuimos hechos para ser asombrados de una manera sobrecogedora, overwhelming. Estamos hechos para ser abrumados por grandeza y gloria, por algo que es diferente, alguien que es diferente a nosotros. Y él ponía el ejemplo de, por ejemplo, el Gran Cañón. O piensen en una montaña gigantesca. Montañota gigantesca. O volar en un avión a 30,000, 35,000, 40,000 pies de altura, sin mirar hacia abajo. Y hay algo en nosotros, la adrenalina de yo estoy aterrorizado y emocionado al mismo tiempo. Claro, claro. Y él ponía un ejemplo aún de películas de terror. Hay algo en el ser humano, ¿verdad? Que me gustan. Que le causa como cierta inclinación de yo quiero ver, pero no quiero ver. Y es como, ¿verdad? De ahí sale esto. Es como
nosotros tenemos esa inclinación hacia algo que es desconocido, algo que es diferente, algo que no es como nosotros, algo que nos aterroriza, Exacto, sí, pero sí. nos atrae al mismo tiempo. Y yo creo que hay un aspecto de Dios eh, que es así, porque Él es diferente. Total. Ahora, Dios no es un monstruo. No, Uh, obvio, o sea. Su santidad es belleza. Y por eso que desde ahí la hermosura de su santidad es lo atractivo de lo diferente que es Dios, lo atractivo de lo hermoso y asombroso, de lo inigualable, incomparable, lo distinto que este ser es. Nunca he visto nada como esto. Isaías, de allá que él ve a Dios y se aterroriza Ay, a y mí. cae como muerto y pobre de mí, porque él se ve como un espejo, él se ve como él es, y él, Claro. como te dije antes, la luz resplandeció y puso en evidencia la oscuridad. Claro. La pureza sencillamente fue y puso en evidencia la impureza. Y lo impresionante es cómo se desarrolla entonces esa historia, porque la historia no termina ahí, sino que Isaías, al reconocer eso y clama a Dios, reconociendo su impureza y su maldad y su pecado y lo diferente a Dios que él es, y lo corrompido que él estaba, Dios, su respuesta, la inclinación del corazón de Dios, ese Dios santo y temible, su inclinación no es decir, si tú allá y yo aquí. Su inclinación es hacia el pecador. Wow. Su inclinación es a humillarse y ofrecer misericordia y ofrecer gracia, cuando él no tiene que hacer eso. Exactamente. Y vemos a Isaías, que es perdonado y es restaurado, y su pecado es limpiado. Y luego entonces viene la otra parte, ya él fue separado. Exacto. Pero ahora Isaías dice, ¿ahora qué? Exacto. No es un limbo, es, heme aquí. Ahora es dedicado a algo. Exacto, exacto. Es para algo que yo te llamé. Es para algo que te redimí. No es porque sí. Es devoción. No es solamente para separarte y llevarte a un monasterio, a separarte del resto de los pecadores. Yo hice eso para que Primera de Pedro 2:9 fuera una realidad. Entonces son un gran sacerdocio, un pueblo santo, adquirido por Dios. Son separados pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Ya están los dos aspectos. Increíblemente, ese pasaje viene justo después de sed santos porque yo soy santo. Allá voy. 1:18. Hacia allá voy. Esa es mi próxima pregunta. A mí me gusta mucho porque todo lo que tú has dicho lo voy a resumir con una cita de por allá de los 1600. Alguien, J. Howe, escribió y es básicamente pues lo que tú vienes diciendo, pero hacia allá voy con ese versículo que tú acabas de mencionar, ese mandato. Entonces, él dice que a este atributo, o sea, ya vimos que, o sea, pero se le llama atributo, a este atributo que es trascendental, que por así decirlo, acompaña a sus otros atributos, ya vimos que no podemos separarlos, pero él dice que lo hace brillar y que es un atributo de atributos, o sea, es la esencia de Dios. Ya vimos que es Dios, ya hemos visto todo lo que implica esa santidad, pero vemos, y tú acabas de mencionar en Primera de Pedro, que luego de que dice eso, hay un mandato, y lo vemos en varias partes de la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Hay un llamado de parte de este Dios santo que nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, así como Isaías, entendiendo nuestra pecaminosidad, entendiendo que yo soy tan diferente a este Dios como santo y todo lo que es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir ese mandato? O sea, cuando yo veo y cuando estamos viendo aquí lo que realmente es la santidad de Dios, pero entonces, ¿cómo, Jonathan, nosotros podemos ser santos de este lado de la gloria? O sea, porque es como que, güey, o sea, leyendo así lo que tú dices de Primera de Pedro, es como, ¿cómo viene ese mandato después de este Dios tan maravilloso? O sea, ¿cómo podemos entonces ver eso en estos pecadores que somos nosotros? Sí. Bueno, de hecho, volviendo un poquito hacia atrás, una de las razones por la que a mí ni siquiera me gusta hablar de la santidad es como un atributo, ni siquiera como un atributo incomunicable, porque la realidad es
que si Dios me dice ser santo porque yo soy santo, entonces no es un atributo incomunicable. Exacto. Dios no me dice ser omnipresente. No. Como yo soy omnipresente, yo no puedo. No hay manera. No hay forma. No hay forma. Entonces, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios son atributos incomunicables. Totalmente. Pero la santidad no es un atributo per se. Es una, sencillamente una cualidad de la persona de Dios. No un atributo que Él ejerce. Es una cualidad de Dios que permea todo lo que Dios es y hace. Y por eso Dios, quien ahora es casi herético, Dios nos ha traído a nosotros por medio de Jesús y de su Espíritu hacia dentro de su vida trinitaria. O sea, nosotros estamos en Cristo y eso no es una metáfora. No. Estamos en Cristo y Cristo está en el Padre. Y el Espíritu es el Espíritu del Padre y de Cristo, y ese Espíritu está en nosotros. O sea que hay un sentido en el que nosotros ahora estamos dentro de la vida de la Trinidad. Eso es masivo y casi una herejía. No, sí. Pero esa es la realidad del Evangelio y de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús y por medio de poner su Espíritu dentro de nosotros a morar. Entonces, pensándolo de esa manera, ¿cómo puedo yo ser santo? Bueno, hay dos cosas que vienen a la mente. Una, yo puedo ser santo porque Dios a través de Jesús ha hecho lo que había que hacer para llevar eso a cabo. Yo no puedo ser santo por mi propia cuenta. Es imposible. En mis propios... Mi santidad, mis virtudes se deben a que yo estoy revestido de Jesús y que su Espíritu está en mí. Amén. Esa es la respuesta. Apunta hacia otro. No es mi propia rectitud, no es mi santidad, no es mis obras, ni antes ni después de ser creyente. No es mi mejor esfuerzo. Nada de eso es lo que me hace a mí santo. Lo que me hace santo, y Pablo comienza la carta a los Corintios diciendo a los que han sido santificados y luego llamados a ser santos, o sea que no es una ni la otra, es las dos. Amén. Ustedes están llamados a ser santos porque han sido ya santificados, han sido separados del mundo, han sido comprados como posesión de Dios, como dice Efesios 1. Ustedes son el pueblo adquirido, la herencia de Dios. Y porque eso es realidad, ahora ustedes están llamados a vivir de acuerdo a eso. Eso es lo que el Nuevo Testamento llama una y otra vez, de vivir de acuerdo al Evangelio, de una manera digna de el Evangelio, digna de tu llamado, digna del Evangelio. Eso por eso Pablo, cuando confronta a Pedro, lo hace porque tu conducta no está de acuerdo al Evangelio. Es vivir de manera consistente con lo que ya ha ocurrido. Y ese llamado en 1 de Pedro 1:18, ser santo porque yo soy santo, no es una orden de un capitán del ejército. Ve y haz esto. Ese imperativo es la misma forma del imperativo en Génesis 1, sea la luz. Exacto. There's no option, no hay opción. No hay otra cosa que se supone que debe... Eso es, ve y sé lo que tú ya eres. Exacto. En inglés dice, get your act together, ¿verdad? Exacto. Y eso no significa arréglate para yo aceptarte. Ya yo te hice. Ya yo te compré. Exacto. Ya eres mío. Ahora sé eso. Amén. Sé libre. Amén. Eso es como a un esclavo que le quitan los grilletes y ahora le dicen, vete. Vete. Es una orden. Claro. Por eso no es una orden que el esclavo ahora dice, oye, pero usted sí es mandón. Es una orden de libertad. Es una orden de gracia, es una orden de misericordia, es una orden de gozo que te digan, ahora ve y sé santo, porque yo soy santo. Así es. Es completamente diferente a como yo por años había entendido y leído eso, porque pareciera opresivo, algo que yo no puedo lograr, no puedo hacer. No puedo, en mi propia fuerza no puedo, en mi propia rectitud no puedo, pero yo tengo poder dentro de mí, porque tengo a la tercera persona de la Trinidad dentro de mí, que progresivamente se está deshaciendo de todo aquello que no es
diferente y todo aquello que no es devoto a Dios, la más alta, el más alto propósito que existe. Y ese es el fin de todas las cosas, es conocer a Dios, deleitarse en Dios, amar a Dios. Eso es lo que esa ordenanza es. No es un mandato opresivo, es un Exacto, mandato. ni es un mandato, como tú decías, entonces que te lleva a creer que en tus propios méritos o en tu propia rectitud tú vas a poder vivir ese mandato, sino que no podemos, o sea, no podemos. Dios siempre ha sido así. Si tú lees Éxodo, claro. en la ley, cuando Dios dio la ley, de hecho la ley es una ley de gracia, Sí, porque Dios escogió al pueblo de Israel por pura gracia, no tenía que, él escuchó su clamor en Egipto, lo saca de Egipto y cuando le da la ley, comienza diciendo, yo soy tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Exactamente. Por tanto, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás esto, no harás aquello. Es un mandato de gracia, es una ordenanza de gracia, no una opresión. Wow. Y Dios siempre ha sido así. Amén. Sabes, Jonathan, o sea, te voy a hacer dos preguntas en una, porque tienen que ver, pero tienen que ver mucho con lo que tú nos has venido explicando. Y obviamente tú mencionabas al principio que la santidad no solamente, o sea, habían cosas que eran santas, o sea, obviamente la santidad de Dios se manifiesta en sus obras, obviamente, eso es algo que también lo vemos en la palabra de Dios, pero tú has mencionado, has mencionado dos cosas, a Cristo y al Evangelio. Entonces, yo quiero hacerte dos preguntas en una. Uno, ¿cómo la santidad de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo? Pero a la vez sabemos que lo que tú decías, o sea, Dios es santo, obviamente, y Él odia todo pecado, o sea, en eso estamos claros, o sea, Él no quiere nada que tenga que ver con el pecado. Entonces, ¿cómo conectamos eso también con el Evangelio? O sea, ¿cómo conectamos la santidad de Dios con la obra de Cristo en la cruz, con la cruz y con el Evangelio? Bueno, déjame ver si empiezo de atrás hacia adelante. Sí. Es interesante, yo pensaba anoche, mientras pensaba en esta conversación, algo que me llegó a la mente fue, qué interesante que a través del ministerio de Jesús, cómo la gente vino y respondió a Jesús con fe y arrepentimiento. Y casi nunca fue, y estoy tratando de pensar en ejemplos específicos, a través de los evangelios, personas que respondieron a Jesús con fe, arrepentimiento y amor por Él y vinieron a Él, por Jesús predicarle acerca de la santidad de Dios, como una advertencia. Y muy pocos llegan a mi mente. Pero, si no, ninguno. Estoy tratando de encontrar mi base de datos ahora mismo, haciendo el ejercicio ahora. Pero si te pones a pensar en las personas a quienes Él se acercó y sanó, a la mujer samaritana, ejemplo tras ejemplo, las personas que se volvieron a Él con arrepentimiento, real arrepentimiento, que de hecho vieron su pecaminosidad, right? Y su maldad y su necesidad de misericordia y gracia, vinieron a Él a través del mensaje y a través de las buenas nuevas y a través del ejercicio, la expresión de compasión y gracia y misericordia de Jesús hacia ellos. De hecho, Pedro, cuando se tira del bote y cae al suelo y le dice, apártate de mí, no tuvo nada que ver con Jesús decirle, mira, Dios es santo, ten cuidado. Sino la compasión y la gracia que Dios tuvo hacia ellos. Y me trae a la mente el pasaje que dice, es la gracia de Dios que lleva al arrepentimiento. Amén. Entonces, pensando en eso, volviendo entonces hacia atrás, viendo hacia Isaías, Isaías ve a Dios como Dios es. Y todo ser humano, ¿verdad? Romanos 3 nos dice que todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos hemos
fallado al blanco, pero ninguno de hecho estábamos tirando al blanco. Exacto. No nos interesaba el blanco. No queríamos saber No nada. queríamos saber del blanco. Rechazamos a Jesús, rechazamos a Dios, caímos y hemos heredado la maldición del pecado y de la ley. Como Pablo dice en Gálatas. Por tanto, el evangelio es la buena noticia de que Dios miró hacia adelante y sabía todo eso y tomó sobre sí mismo la consecuencia de amarnos desde antes de la fundación del mundo. El Dios santo, perfecto, único, diferente, trascendental, temible, el otro que habita en las alturas, que y es en la santidad. De todo, ese Dios nos amó. Y Juan 3:16 dice que porque nos amó de tal manera, envió a su Hijo a morir, a pagar por nuestros pecados, porque como te decía antes, Dios odia el pecado y al pecador que peca. Separado de Jesús. Te iba a decir, agregar bien, explicar al bien pecado esa y al frase. pecador. Y no es el pecado que se va al infierno, es el pecador. Exacto, no, pero... A través de la Biblia un montón de veces Dios dice que odia al impío. Exacto. Al impío, aquel que es malvado. Y la razón por la que eso es así no es solamente porque se debe, como decíamos, al amor de Dios por Dios. Al amor de Dios por la santidad, por la bondad, por lo que es bueno, de la misma manera que tú y yo, y de hecho alguien incrédulo, ama la justicia y lo que es bueno y ve a alguien haciendo lo malo y ejerciendo injusticia contra otro y le da ira y quiere arreglarlo, pero por alguna razón queremos que Dios sea diferente, que Dios sea indulgente y que Dios entonces lo deje pasar. Claro, sobre todo si es para mí. Entonces, no es que Dios es un ogro allá arriba pensando... yo odio la maldad y la tengo que castigar. No tengo opción, la tengo que castigar. Ese no es el caso. El caso es que Dios es tan bueno, Dios es tan perfecto, Dios es tan hermoso, Dios es tan amoroso que no hay otra cosa que al brillar, la luz se va. Que al ser puro, la impureza se va. Que al ser bueno, y todos queremos que Dios sea bueno, y Él es bueno, a nadie le interesa un Dios malvado. ¿Verdad? Queremos que Dios sea bueno. Well, guess what? Porque Él es bueno. La maldad se va. Se va. Porque Dios es puro. El pecado se va. No hay otra manera. Para estar con Dios, para ser de Dios, para disfrutar de Dios eternamente, para volver al jardín, versión mejorada de la nueva tierra, el nuevo cielo. Todo lo que no es como Dios se tiene que ir. Así es. No hay opción. A ninguno de nosotros nos interesaría una nueva tierra y un nuevo cielo, que es otra versión de este mundo caído. No, gracias. Todos soñamos con un paraíso, pero nadie quiere give up, ¿verdad? Dejar aquello que no va en el paraíso. Exactamente. Entonces, eso es Dios. Amén. Y porque eso es una realidad, todos nosotros estamos manchados y corrompidos por el pecado, por la maldad, llenos de injusticia contra Dios y unos a otros. Dañamos la pureza, la hermosura de su creación. Por tanto, Dios está en el negocio por su gracia, por su gracia santa y su amor santo, su amor por sí mismo, su amor por su obra, por sus obras. Dios está en el negocio de redimir todas las cosas y reconciliarlas consigo mismo por medio de Jesús. Y por eso Él envió a su Hijo. Y es por fe en Él, en su justicia, en su rectitud, en su santidad, en su perfección, que Dios, uno, me escogió, me salvó, me llamó, y que hoy día, aún con yo haber pecado ayer y antes de ayer, y hoy, y el pecado que voy a cometer en el resto del día que me queda, ¿verdad? Como alguien redimido que está en la lucha peleando contra el pecado, ¿verdad? No siendo indulgente con el pecado, pero, por Jesús, Dios hoy me acepta. Amén. Dios hoy me ama. Dios hoy me da la bienvenida otra vez. Dios hoy me encuentra donde estoy, con amor, con gracia, con misericordia. Amén.
con un amor paternal. Amén. Y ese es el evangelio, Amén. es darnos cuenta que necesitamos de Jesús, necesitamos la rectitud de otro, necesitamos la santidad de otro para estar con Dios, para ser libres, para ser santos, porque yo soy santos, para vivir como fuimos hechos en libertad. Entonces, esa es para mí la relación entre, es buena noticia. El que Dios es santo no es una mala noticia para aquellos. Al contrario. No debería ser mala noticia para nadie. La hace más grande, la hace más hermosa. La razón por la que Dios es santo no es buena noticia para aquel que no está en Cristo. No, claro, obvio. Rechaza lo bueno, rechaza la oferta y oportunidad de ser partícipe y de vivir con aquel que es bueno, bello, hermoso, separado, diferente, distinto, justo, y ama más las tinieblas que la luz. La santidad de Dios no es el balance en mi mente a las buenas noticias del evangelio, no es la mala noticia la santidad de Dios y ahora déjame darte el amor de Dios. Para mí eso es una falsa dicotomía que nosotros hemos creado. Así es. Y bueno, Jonathan, para ir cerrando entonces, viendo todo lo que hemos visto, no solamente el día de hoy, porque has resumido todos los atributos de Dios. Entonces, hemos mencionado mucho la visión de Isaías con los serafines y obviamente vemos que lo que están haciendo esos serafines es adorando a Dios. Entonces, yo te pregunto, viendo este Dios santo en su esencia, que tiene todas estas características o atributos, como les hemos llamado, de este Dios santo, alto, sublime, majestuoso, o sea, lo que describe la Biblia. Y como tú decías, vamos a hablarle ahora a los creyentes. Ya sabemos que el impío no quiere nada que ver con eso, porque ama las tinieblas. Pero entonces, Jonathan, a nosotros los creyentes, ¿cómo el conocer este Dios santo en su esencia, en todo lo que Él es, cómo debe impactar eso en nuestras vidas? Y esto debe llevarnos, evidentemente, a la adoración, que era lo que hacían los serafines, que es lo que están haciendo en este momento todos los seres celestiales, es precisamente adorando a ese Dios santo. O sea, ¿cómo debe eso impactarnos a nosotros para ir ya cerrando? Claro. Bueno, yendo a la definición de adoración. Adoración no es algo ni siquiera que yo tengo que forzar. Isaías no... En otras palabras, tú no tenías ni siquiera que hacerle esa pregunta a Isaías cuando él estaba experimentando Isaías 6. Pero Isaías, a la luz de lo que tú acabas de ver, ¿cómo tú crees que tú debes ahora actuar? Isaías decir, bueno, déjame pensar. Yo creo que es un buen momento para reflexionar en mi pecaminosidad. Déjame caer al suelo como muerto y confesar mi pecado. O sea, esto no es un ejercicio intelectual de, bueno, a la luz de esto, exacto. ¿cómo yo me debo comportar ahora? ¿Tú sabes lo que tú y yo necesitamos? Ver a Dios. Amén. That's it. Eso es. Mis ojos han visto al Rey. Eso es lo que deberíamos decir. La respuesta a eso es, ponte en la posición correcta cada día a través de su palabra y en comunión con su espíritu todos los días y a través de tus días para constantemente ver y experimentar a Dios. Amén. Cuando eso ocurre, adoración ocurre. Exacto. Yo le llamo eso es el perseguir la vid, no el fruto. Wow. Repite eso, Jonathan. Repite eso, por favor. El perseguir eso. La vid. Perseguir la vid, no el fruto. Juan 15, Jesús dijo, nada podéis hacer apartados de mí. Claro, y él nos dijo que es estar pegados a él que vamos a dar fruto. Entonces, si tú quieres ser santo, si tú quieres dar fruto de santidad, si tú quieres ser como Dios y reflejar a Dios, amén, la manera de hacer eso es estar pegado a Jesús. Y Él conecta eso con que sus palabras habiten en nosotros y que nosotros estemos en Él. Y no hay nada que podamos hacer apartados de Él. O sea, que mientras más tú veas a Jesús, mientras más tú saboreas a Jesús, mientras más te deleitas en Jesús, por medio de quien Dios se ha dado a nosotros, adoración simplemente ocurre. Adoración es una respuesta. Amén. Y esa respuesta incluye obediencia.
Claro, Obviamente, claro. son pasos de obediencia. Ujú. En todo el Nuevo Testamento nos habla de poner a muerte las obras de la carne. Hay obediencia en eso. Pero nosotros somos transformados por la proximidad de contemplar a Dios, de ver a Dios. De hecho, eso dice Juan, que cuando le veamos, seremos transformados en un Wow. instante. Es al verle que somos transformados. Un día eso va a ocurrir instantáneamente, Amén. pero ahora mismo estamos en el proceso que se llama santificación o piedad, que no es nada más ni nada menos que parecerse a Él, que ser como Él y reflejarlo a Él en nuestro corazón, nuestros afectos, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, lo que amamos, lo que odiamos, todas esas cosas, ser como Dios. Ujú, Y ujú. para ser como Él es, carga tu cruz y sígueme. Amén. Ven detrás de mí, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Yo no soy como los fariseos que te están tratando de poner un yugo masivo de obras para ver si tú llegas a Dios. El mío es Ujú. fácil. Así Sígueme, es. Sígueme y sígueme verás. y escucha, ah, y ven a mí con fe. Tú estás cansado, cargado, ven. Sígueme. Entonces, ¿cómo nos debe llevar la santidad de Dios a adorar? La perspectiva de un Dios masivo, que es just enorme. La grandeza de Dios, la hermosura de Dios, la trascendencia de Dios, así como ver una montaña, ver el horizonte en el océano, ir a la playa y deleitarte en la creación. Bueno, lo mismo con aquel que hizo todas esas cosas. Él es más grande. Todo eso es un reflejo. Todas esas cosas son un regalo del Amén. Creador para reflejar quién Él es. Y Así es. todas esas cosas se quedan pálidas ante aquel que las creó. Pero lo que necesitamos es verlo. Y lo vemos por medio de Jesús. Entonces, algún día le veremos cara a cara y veremos a Dios. Y seremos transformados, ahí seremos santos finalmente. Pero en el proceso, adoración incluye cantar, no es cantar solamente, sabemos eso, Exacto. lo hemos dicho un millón de veces. Adoración es, Romanos 12, es una mente, un corazón, una vida Amén. renovada, produciendo fruto que es agradable a Dios, que una persona que ha sido separada del mundo y separada para Dios, devoto a Dios, que está consumida por pasión por la gloria de Dios en todo lo que hace, lo que piensa, lo que dice, en sus relaciones, en sus actividades, etcétera, etcétera. No sé, hay un millón de cosas que pudiéramos hablar. Esta Así conversación puede es. durar 3 meses. Oh. Jonathan, y bueno, nosotros siempre tenemos, durante todos nuestros programas, tenemos siempre una verdad bíblica en la que queremos estar arraigadas, pero como hoy es el final de toda esta serie y no hemos visto uno solo, quisimos hacer algo especial, quisimos poder quizás reunir la mayor cantidad de los temas que hemos hablado sobre el carácter de Dios, sobre quién es Dios. Así que hoy la verdad bíblica es el Salmo 145. Entonces yo quiero que nos acompañen a ver esta hermosísima verdad que, como decía Jonathan, eso te lleva a una vida de alabanza, o sea, a ese sorprenderte de quién es Dios. Así que vamos a ver este video y ya regresamos. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán.
La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Amén, amén. Qué hermoso como vemos es poder ver a Dios. Y qué bueno, como tú mismo nos decías, Jonathan, que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado en su palabra, y es en su palabra que podemos ver, como tú decías, a hombres como Isaías, como el mismo David, cuando escribió este salmo. Es simplemente cuando vemos a Dios por naturaleza, por inercia, por default, como quisiéramos llamarle, debe haber una actitud de cambio en nosotros, y ocurre así. Es simplemente al ver este Dios. Y bueno, durante todas estas semanas que estuvimos aquí hablando, recomendamos 2 libros, que eran los libros que recomendábamos, y teníamos los libros de los atributos de Dios de A.W. Pink y El conocimiento del Dios Santo. Pero Jonathan mencionó el libro de R.C. Sproul sobre la santidad de Dios. Se llama así, ¿verdad? La santidad de Dios. Exactamente. O sea que ahí tienen 3 libros que pueden conseguir, pueden leer para que profundicen, porque simplemente aquí lo que hemos hecho es hablar muy por encimita de cada uno de los atributos de Dios, del carácter de Dios, y la idea es que ustedes puedan profundizar la Biblia y que estudien y que vean y que conozcan a ese Dios santo, para que podamos entonces vivir de una forma que apunte a Él, a ese Dios al que servimos. Así que nada, Jonathan, te quiero pedir por favor que ores para cerrar este tiempo, y nada, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Yamel, gracias a ti. Vamos, Señor, gracias. Gracias por esta conversación. Gracias, Señor, por cada hermana. Gracias por cada persona que estará conectada y viendo esto. Te pedimos, Señor, que sea de edificación, que contribuya, Señor, a sus perspectivas y sus experiencias de quién tú eres, y de cómo eres, de cómo te has revelado a nosotros. Señor, te pedimos que nos des un espíritu, como dice Pablo a los Efesios, un espíritu de revelación, del conocimiento de ti, de tu gran amor, de cuán alto y profundo, inmenso es tu amor para con nosotros en Cristo, y la magnitud de la herencia que tenemos en Él. Señor, revélanos más de tu santidad, de tu hermosura, y revélanos, Señor, la gracia que has tenido para con nosotros por medio de Jesús, en que pecadores arruinados como nosotros, Señor, nos has dado la bienvenida a tu casa, nos has dado un lugar en tu mesa, y un lugar permanente que no depende de nuestras obras, no depende, Señor, de nuestro desempeño, de nuestro comportamiento, y que nos has llamado ahora a ser santos porque tú eres santo, y que, Señor, haznos sentir la libertad de esa orden, la libertad de ese mandato, la libertad de ese llamamiento, de ir y ser lo que tú nos has hecho ya. Gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu en nosotros. Produce, Señor, mucho fruto para la gloria de tu nombre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, Así Jonathan, es. gracias. Esperamos volver a tenerte por aquí prontamente, en otra ocasión. Y bueno, ustedes, mis hermanas, gracias por estar aquí con nosotros. Así que conéctense el próximo viernes. Ya hemos terminado esta serie, pero venimos con otras series más para ustedes y para seguir compartiendo. Así que muchas gracias y bendecido fin de semana. Hasta luego.